Hola chicos, bueno vamos a hacer la solución del examen ordinario que se realizó el día de el miércoles. Bien, aquí vamos por partes. Primero vamos a ver el MySQL. Pues aquí está, ¿no? Justamente lo que les pedí yo. Y aquí está la parte del script. Se las voy a compartir también el archivo con un blog, como un blog de notas para que ustedes puedan revisar bien cómo se tenía que escribir todo. Y bien, pues toda esta parte ustedes, la mayoría la hizo bien. La única parte aquí complicada es que, por ejemplo, ustedes, bueno, muchos de ustedes aquí ponían como llave primaria, ponían la oficina. Y vamos a ver qué pasa. Ay, oficina. Si yo pongo la oficina como llave primaria, me va a marcar un error. ¿Por qué? Bueno, veamos. Vamos a correrla toda la parte de la tabla de vendedores hasta aquí, ¿no? Que es la parte que me muestra la tabla. Entonces, si yo lo corro, de este lado, aquí ya me marcó el error. El error dice aquí que, bueno, en sí el error es que la llave primaria se repite. Y como ya habíamos visto en clase, una llave primaria tiene que ser única, porque es con la que nosotros vamos a reconocer a un solo individuo. Y en este caso, como oficina, hay varios empleados que trabajan en la misma oficina, por eso marca el error. Porque dice que aquí, por ejemplo, la primera que se repitió aquí me dice que fue la 11. Entonces, por eso marca ese error. Por lo tanto, oficina no podía ser mi llave primaria porque yo tengo que tener como llave primaria algo que no se repita. Entonces, si yo por ejemplo cambio ya la llave primaria a número de empleado, que sería lo ideal, si yo lo cambio a número de empleado, déjenme eliminar primero la tabla para poder correrla bien. Ahora sí, veamos, ya cambié la llave primaria a número de empleado y voy a correr todo de nuevo. Hasta acá. ¿Ya ven? Era esa parte de la oficina. Si por ejemplo ustedes intentaron hacerlo con la oficina como llave primaria, no les iba a correr, ya vieron por qué. Pero en cambio aquí que ya escogí el número de empleado, ya vieron que ya corrió sin problema. Y aquí está toda mi primera tabla que viene en el examen, que venía en el Word que les puse, bueno, no en el Word, en las hojas que les di. Y luego se tenía que hacer una segunda tabla, la tabla con la que yo voy a relacionarlo. Aquí, si se dan cuenta, de aquí hasta acá, que es la parte de ventas, desde oficina a ventas, es la parte que viene en el Word. Vean, en la segunda tabla dice oficina, ciudad, región, director, objetivo y ventas. Aquí en el MySQL está lo mismo, oficina, ciudad, región, director, objetivo y ventas. Pero nosotros tenemos que crear un carácter más o un individuo más con el cual yo pueda relacionar las dos tablas que creé. Y lo más importante es que que yo vaya a poner en esta mi segunda tabla tiene que ser relacionado con la llave primaria de esta primer tabla que hice. Entonces, bueno, podríamos decirlo de manera más fácil, tengo que repetir en la segunda tabla la llave primaria que puse en mi primera tabla. Entonces, mi llave primaria en la primera tabla fue el número de empleado. Por lo tanto, en esta segunda tabla yo tengo que repetir ese número de empleado. Pero para evitar confusiones de nombre y ese tipo de cuestiones, ya no le puse número de empleado, nada más le puse emple. Y si se dan cuenta aquí, también es importante recalcar. Igual muchos pusieron aquí int, int, int. Y acuérdense, es diferente. Si yo voy a escribir un número, va int. Si yo quiero escribir letras, va un varchar. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y también al momento ya de escribir la parte de acá, si yo voy a escribir números, no hace falta de poner comillas simples. Porque muchos aquí en este caso, cuando ponían por ejemplo este 105, lo ponían entre comillas simples. Cuando estoy escribiendo números no es necesario, entonces mejor se lo quito para evitar que exista un error en el código. Entonces, yo aquí le estoy diciendo que Ofi es int, o sea, va a ser un número. Y sí, justamente va a ser el 22. Y aquí región o ciudad es un varchar porque son letras.
Y sí, pues es Denver Oeste. A estas sí van entre comillas simples porque si no MySQL no las va a reconocer lo que yo le esté escribiendo. Ahora, después de repetir el empleado de la tabla 1 aquí en la tabla 2, hay que definir el, la llave primaria de esta segunda tabla. Aquí tampoco puedo poner oficina porque yo tengo que repetir varias veces la misma oficina, porque si se dan cuenta, hay muchos empleados que trabajan en la oficina 11. Entonces yo aquí tendría que hacer dos veces el registro de la 11, dos veces el registro de la 22, dos veces el registro de la 12 y así sucesivamente. Entonces aquí tampoco puedo poner que la oficina va a ser mi llave primaria. Aquí, ¿quién puse como llave primaria al objetivo? ¿Qué es el objetivo? Vamos a ver en Word. El objetivo es, digamos, lo que el director de esta oficina tiene que cumplir. A este objetivo yo sí lo puedo poner como llave primaria porque yo lo puedo dividir. Por ejemplo, si yo veo que el director, veamos, el director, el director de la oficina 22, que es el 108, trabaja para él el empleado número 102 y el empleado número 107. Nada más esos dos. Entonces yo puedo dividir este objetivo en dos partes para yo poder repetir esa oficina dos veces y así poder hacer ese registro. Eso es lo que se tenía que hacer de esta forma. Y si se dan cuenta aquí está, en mi primer registro. Este es el objetivo, esta es la parte del objetivo. En la primera le puse 180,000 y en la segunda le puse 120. ¿Por qué si eran 300 no le dividí entre dos? Porque eso me hubiera dado a que yo a los dos le hubiera tenido que poner 150,000 y eso me hubiera dado otro error. Entonces yo necesito que sean diferentes porque es mi llave primaria. Por lo tanto, uno lo divido en tanto y el otro en otro tanto, pero que sean diferentes. Y luego esta parte de la llave foránea, aquí yo le tengo que decir cuáles son mis variables iguales. ¿Se acuerdan que les comentaba? Bueno, que les decía ahorita que para yo poder juntar las tablas yo tengo que tener dos variables iguales en la misma tabla. Entonces yo aquí le voy a poner, primero le voy a poner que la llave foránea va a ser el empleado, el emple, que es la llave de la que estoy repitiendo en mi segunda tabla y luego la referencia va a ser lo de la primera tabla. Entonces podríamos definirlo así: la llave foránea es para la segunda tabla y la referencia es para la primera tabla y tienen que ser las mismas variables, que en este caso es empleado y número de empleado. ¿Y para qué es esto? Para justamente poder hacer la relación entre las dos tablas, justamente como lo que les estoy señalando aquí en azul, que es ambos, les decía, tanto el empleado 102 como el empleado 107, ambos trabajan para el director 108. Entonces, yo lo que hago es hacer dos registros para el director 108 para poder poner ahí una para el 102 y otro para el 107. Y lo mismo hago para el director 106. El 106 también trabaja dos para él, que es el 104. Y... Ay, ahí me equivoqué. ¿Para quién? Para el 106 trabaja el 104 y el 108. Ahí está, ya he corregido. Y el 108. Y luego, para el director 104, para él trabajan tres vendedores, que es el 105, el 101 y el 103. Entonces yo ya podría correr toda esta tabla ya sin problema porque ya me aseguré que no se está repitiendo mi llave primaria. Y vean, perfecto, ahí ya corrió. Entonces yo ya tengo mis dos tablas. Ahora, para juntar esas dos tablas, pues se acuerdan, era este comando bien grandote. Y lo que teníamos que hacer es poner todas las variables que yo quiero que aparezcan en la tabla fusionada. Primero de la tabla 1 y luego de la tabla 2. Acuérdense, primero tengo que definir cómo le voy a poner de nombre chiquito a la tabla 1. En la tabla 1 era vendedores y de nombre chiquito yo le puse V para decirle que de V, o sea, de la tabla 1 me va a jalar el número de empleado, el nombre del empleado, la edad, oficina, el puesto, contrato, director, o sea, prácticamente todas, cuota y venta. Todo lo que yo ingrese de la tabla 1, todo se lo pido que me lo muestre. Y luego de la tabla 2, que se llama oficina y de nombre chiquito le puse O,
aquí pues no quiero que se repitan, no quiero que se repitan por ejemplo, la oficina o el director o el objetivo o las ventas, porque todo eso ya lo tengo en la tabla uno. Entonces, de la segunda, ¿qué es de la tabla de esta tabla? ¿Cuáles son las únicas que no están aquí arriba? Pues son ciudad y región. Entonces, esas son las únicas que yo le voy a pedir a MySQL que me jale de la tabla 2, que aquí está o punto ciudad y o punto región. Son las únicas que necesito de esa segunda tabla. Y pues ya, al final nada más de este comando es b punto número de empleado, que es lo de la primera tabla, va a ser igual a o.emple, que es lo de la segunda tabla, lo que les expliqué aquí arriba. Lo de la tabla 1 para... Lo de la tabla 2 para llave foránea y lo de la tabla 1 para referencias. Aquí abajo los vuelvo a escribir, pero ahora poniéndoles el signo de igual para que MySQL entienda que los va a juntar a número de empleado de la tabla 1 con el empleado de la tabla 2. Y listo, si yo corro ese comando, ya me manda las dos tablas juntas. ¿Sí se dan cuenta? Aquí está la parte de ciudad o región, que fue lo que yo le pedí que añadiera, y todo lo demás. Ahí está pues ya pues incluido, porque yo se lo pedí desde el principio. Entonces, esto era lo que se tenía que subir. Yo aquí le tomaba captura a esta parte y ya la era lo que subía al Classroom. Y luego, el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, del archivo de Excel examen ORDI, realizar una tabla dinámica que muestre la utilidad por país. Entonces nos vamos al Excel. Nosotros teníamos esta tablota. Y por ahí vi que muchos hacían de empezar a marcar así hasta que llegara hasta abajo, pero eso nos iba a llevar mucho tiempo. Entonces lo que les decía que se puede hacer para cortar eso y que no sea tan tardado, yo me paro en cualquier parte de los datos, en cualquier parte, no importa cuál. Yo le doy control T y me va a aparecer este cuadrito. ¿Qué es lo que va a hacer? Me está preguntando qué datos están en la tabla y me va a marcar automáticamente todos los datos que tenga. Yo ya nada más le doy a aceptar y ahí está. Ya me hizo una tabla sin tener que estar señalando dato por dato. Ahora, ¿qué dice la primera tabla dinámica? Dice utilidad por país. Entonces yo aquí pues me iba donde, igual parado en cualquier parte de la tabla, me voy a donde dice insertar, le doy donde dice tabla dinámica. Y pues ya aquí nada más le doy de una tabla o rango. Y me va a preguntar, ¿de qué rango o de qué tabla? Pues ya me va a decir, aquí la tabla 1 que fue la que creé hace rato. Le voy a pedir que me la dé en una hoja de cálculo nueva para hacer una hoja completa nueva para las únicas tablas dinámicas. Eso muchos de ustedes, toda esta parte del Excel casi, o sea, creo que todos estos sí lo tuvieron bien. Entonces ya aquí me lo da. Entonces yo queríamos la utilidad por país, ¿no? Entonces país lo arrastro a filas, porque son muchos. Y luego la utilidad. Utilidad, la mando a valores. Y pues ya saben, ¿no? Todo esto va en pesos. Y pues ya era cuestión que ustedes le fueran dando formatito a la tabla. Y luego, segunda tabla dinámica. ¿Qué me decía el ejercicio? Otra que muestre los gastos por tipo de envío. Entonces otra vez nos vamos al Excel, otra vez le voy a dar insertar, tabla dinámica, en una hoja de cálculo existente. Y pues ya saben, me voy aquí, ahora la quiero aquí al lado. Entonces pues ahí la pongo. Ahora eran gastos por tipo de envío. Entonces aquí, tipo de envío igual va en filas. Por si son muchos, mejor que se vea así. Y luego gastos, que aquí venía pues como costos. Entonces lo pongo aquí en valores. Y lo mismo esto lo pongo en pesos. Y por último, la última tabla decía que era ingresos por tipo de producto. Entonces aquí le vuelvo a pedir que me inserte una tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. La quiero aquí al lado. Y queremos ingresos por tipo de producto. Aquí está el tipo de producto, igual arrastro a filas. Y luego aquí viene la parte de ingresos y lo pongo acá.
Y listo, ya nada más era cuestión de darle colorcito a estas tres tablas. Y ya, era todo lo que se tenía que hacer. Les digo esto, la mayoría me lo entregó de forma correcta. Y luego viene realizar un modelo de R con el archivo ordi.ordir y llenar la siguiente tabla. El, el modelo que me pedía es este. O sea, yo al ver la virgulilla de aquí, yo con eso ya sabía que era un modelo de regresión. Y más aparte, porque yo les pedí coeficiente, el valor de t y la probabilidad. Eso, pues, es de un análisis de regresión y también el coeficiente de determinación es de análisis de regresión. Entonces, pues yo me iba a R y era muy sencillo realizar el ejercicio. Yo solamente tenía que correr estas líneas de aquí. Primero, llamar al archivo. Me espero a que corra para poder llamar al archivo. Aquí está ordir. Es el archivo que también les mandé. Les mandé a ustedes. No, pero ese está en Excel. Acuérdense que tiene que estar delimitado por comas. Aquí está, ¿no? Es un documento que muestra el estrés de las personas. Pero si se dan cuenta, aquí están las variables x1, x2, x3, x4 y y, que son las variables que vienen aquí en R, x1, x2, x3, x4 y y. Esta u ya no era necesaria ponerla en R porque ¿qué es u? Es el coeficiente de error, entonces ese solito lo da R, acuérdense. Ya no era necesario ponerlo en el modelo. Aquí con ataque estrés, pues le digo que me ataque o que trabaje sobre la base que acabo de cargar. Y aquí ya en regresión 1 le voy a poner LM, que es para el modelo de regresión. Aquí es Y. Hay que asegurarse que sean minúsculas todas. Si son minúsculas todas, entonces es Y. Y les digo, es literal, les decía el día del examen, es literalmente lo que hay que poner en R, excepto la U, que ya sabemos que esa la da R por default. Entonces es Y, virgulilla, x1 más x2 más x3 más x4, coma, data, estrés, que es lo que es de donde la estoy jalando. Entonces yo corro este modelo. Y es más, ni siquiera lo tenía que correr, únicamente con este de acá. Entonces yo corría el summary y ya me mandaba esta tablita. Yo no les pedía captura de esto. Primero, ¿qué les pedí? El coeficiente de x1. Entonces yo busco dónde está x1, que es porque o sea, ni siquiera les pedí c, que es del intercepto, ¿no? Dije nada más x1, que es entonces yo, el coeficiente, les decía, el coeficiente siempre es el primero que aparece. Entonces aquí, pues ustedes lo tenían que copiar a mano, pero pues yo aquí lo copio con control C y control V. Para x2 es Uy. Para x3 el coeficiente era el valor de t. Esto de aquí de en medio, no lo pedía porque aquí dice que es el error estándar. Yo no pedía el error estándar, yo quería t, que son estos valores de aquí. Entonces el valor de t, el primero era para el segundo era para el tercero es para x3 y para x4 es Y luego la probabilidad, pues justamente es esta probabilidad. Lo mismo, voy jalando de una por una. Esta es para x1, este es para x2, este es para x3 y esta era para x4. Y luego decía, argumente su respuesta, vamos a responderlas. Dice, según el coeficiente de determinación, ¿es o no es un buen modelo? El coeficiente de determinación, nos acordamos, es la R cuadrada, que es esta que viene de este lado. La R cuadrada es de 0.8424. Acuérdense que nosotros necesitamos que
la R cuadrada sea mayor a 0.7 para que sea un buen modelo. Entonces nosotros podríamos simplemente poner si es un buen modelo, ya que el coeficiente de determinación es muy alto. Y ya podríamos poner su valor es de 0. ¿Qué es? 0.8424. 8424. Bien, con eso, o sea, si ustedes me hubieran escrito eso nada más, con eso se les hubiera dado como un argumento válido, porque sí es cierto, el valor es muy alto, es 0.84. Y luego dice, ¿cuál es la variable que más afecta a la variable dependiente? O sea, ¿cuál de estas x1, x2, x3 y x4 es la que más afecta a y de qué manera? Si la afecta positiva o negativamente. Acuérdense que para poder definir si una variable afecta o no afecta a la variable dependiente, lo puedo ver desde de la t o con la probabilidad. Con la t, ¿cuál era la condición? Que fuera mayor a 2. Y la probabilidad, ¿cuál era la condición? Que fuera menor a 0.05. Entonces yo me podía fijar cualquiera de las dos cosas. La que fuera más grande de 2 o la que fuera más chica de 0.05. Vamos a hacerlo con la t porque me parece más sencillo ver cuál es más grande que 2. X1 vale 4.39, X2 ni siquiera vale 2, o sea, X2 no afecta a Y. Luego X3 que vale 3.53 y luego X4 que vale 2.59. Entonces la variable que más afecta a la variable dependiente es X1. Entonces yo puedo poner la variable, bueno, yo tuve que haber puesto más bien, la variable que más afecta al modelo es X1. Es X1. Y luego dice, pregunta, ¿de qué manera la afecta? ¿La afecta de manera positiva o de forma negativa? Pues la afecta de forma positiva, ya que el valor de su coeficiente es positivo. Y pues ya, no, o sea, yo tenía que poner eso. La afecta de forma positiva, ya que ese es el signo de su coeficiente. O sea, ya, yo nada más les preguntaba si era positiva o negativa la afectación. Yo no les preguntaba si cuántas veces más la afectaba o nada. Yo nada más les preguntaba si era negativo o positivo. Entonces, pues también les mando para que vean, para que tengan ahí guardadas las respuestas de aquí de R y puedan pues ustedes replicar el examen por su cuenta. Entonces, esta es la solución del ordinario, chicos. Les digo, yo el lunes 19 voy a estar en la escuela a partir de las 9 de la mañana. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con la explicación del examen, pueden acercarse a mí y ya yo les resuelvo las dudas que se les lleguen a suscitar en el transcurso de que ustedes vayan viendo el video.